Hace unos meses, un trozo de hielo y roca cruzó nuestro sistema solar a casi 60 kilómetros por segundo. No nació aquí. Vino de otra estrella, de un lugar lejísimos, viajando por el espacio durante un tiempo imposible de imaginar. Y cuando el telescopio espacial James Webb analizó el gas que ese objeto exhalaba al calentarse cerca del Sol, encontró algo que cuesta horrores asimilar. Ese objeto es más viejo que el Sol, más viejo que la Tierra, más viejo que cada átomo del suelo que estás pisando ahora mismo. Según los cálculos, podría tener más del doble de edad que todo nuestro sistema solar. Una reliquia de cuando el universo era joven, que pasó rozándonos, respiró una sola vez en nuestra luz y se marchó para siempre. Y lo más increíble es cómo lo sabemos, porque su edad no estaba escrita en ninguna parte, salvo en la composición exacta del aliento que soltó al acercarse al Sol. En los próximos minutos vas a entender qué es realmente este objeto, el tercer visitante de otra estrella que hemos cazado en toda la historia. Vas a descubrir cómo el James Webb consiguió leer su edad imposible a partir del gas que respiraba. Vas a ver por qué su química no se parece a la de ningún cometa nacido en nuestro sistema solar. Y vas a entender por qué los científicos creen que es un fósil del amanecer del cosmos, de una época en la que la galaxia aún era joven. Y sí, también vamos a hablar de eso que quizá has oído por ahí, los rumores de que era una nave alienígena. Te voy a contar la verdad, con todo el rigor, sin humo. Porque la historia real de este objeto, te lo aseguro, es mucho más asombrosa que cualquier película de ciencia ficción. Quédate, porque esto no va de invasiones ni de naves. Va de un mensajero de hielo, más antiguo que el Sol, que vino a contarnos cómo era el universo antes de que existiéramos. Para entender por qué este objeto es tan especial, primero tienes que saber lo rarísimo que es. Casi todo lo que hay en nuestro sistema solar nació aquí, con el Sol, hace unos 4.600 millones de años. Los planetas, las lunas, los asteroides, los cometas, todos giran alrededor del Sol en órbitas cerradas, dando vueltas una y otra vez, atrapados por su gravedad. Son de la familia. Llevan aquí desde el principio. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, algo distinto aparece. Un objeto que no da vueltas alrededor del Sol, porque no es de aquí. Viene de fuera, del espacio entre las estrellas, cayendo hacia nuestro sistema solar desde la oscuridad. Y como no está ligado a la gravedad del Sol, no se queda. Entra, pasa una sola vez y vuelve a salir hacia las profundidades, para no regresar jamás. A estos visitantes los llamamos objetos interestelares, trozos de otros sistemas solares vagando por la galaxia que por pura casualidad cruzan nuestro vecindario. Y son rarísimos de pillar. En toda la historia de la astronomía, hasta hace nada, solo habíamos cazado dos. El primero fue Oumuamua, en 2017, una especie de roca alargada y misteriosa que se fue demasiado rápido para estudiarla bien. El segundo fue Borisov, en 2019, un cometa interestelar más clásico. Y ya está. 2 en toda la historia. Y para que te hagas una idea de lo escurridizos que son estos objetos, piensa en lo poco que sacamos de los dos primeros. Oumuamua, el de 2017, fue una frustración enorme. Era pequeño, tenue, y para cuando nos dimos cuenta de lo que era, ya se estaba marchando. No le vimos coma ni cola, y apenas pudimos fotografiarlo. Era poco más que un punto de luz cambiante. Tenía una forma rarísima, muy alargada, que dio pie a todo tipo de especulaciones, porque sencillamente no tuvimos tiempo de estudiarlo a fondo. Se fue dejándonos más preguntas que respuestas. Borisov, 2 años después, se portó mejor. Era un cometa de aspecto más familiar, con su coma y su cola,
y pudimos analizarlo algo más. Pero seguía siendo débil, difícil, y tampoco nos dejó una imagen completa de qué era ni de dónde venía. Así que cuando hablamos de cazar objetos interestelares, hablamos de algo dificilísimo. Aparecen sin avisar, cruzan a toda velocidad y se van. La ventana para estudiarlos es minúscula. Por eso, durante años, los astrónomos soñaban con que apareciera uno que fuera grande, brillante y se dejara mirar de verdad. Uno del que pudiéramos extraer información sólida, no solo retazos sueltos. Ese sueño se cumplió en 2025. Y se cumplió a lo chinón, grande. Hasta que el 1 de julio de 2025, un telescopio detectó un tercero. Y este, desde el primer momento, fue distinto a todo lo anterior. El descubrimiento lo hizo un sistema de telescopios llamado Atlas, diseñado precisamente para vigilar el cielo en busca de objetos que se mueven. El 1 de julio de 2025, Atlas detectó un punto de luz desplazándose entre las estrellas. Al principio, parecía un cometa más, pero cuando los astrónomos calcularon su órbita, se quedaron de piedra. Porque su trayectoria no dibujaba una órbita cerrada alrededor del Sol. Dibujaba una curva abierta, lo que los astrónomos llaman una órbita hiperbólica. Imagina la diferencia. Un objeto atrapado por el Sol traza un óvalo, una y otra vez, como un coche en un circuito. Un objeto que solo está de paso traza una curva que entra, rodea el Sol una vez y sale disparada hacia el infinito, para no volver. La de este objeto era de ese segundo tipo, y de forma extremísima. Los números no dejaban lugar a dudas. Venía de fuera del sistema solar. Déjame explicarte por qué esa órbita es una prueba tan rotunda. Todo lo que está ligado al Sol, todo lo que nació con él, se mueve a una velocidad que la gravedad solar puede manejar. Por rápido que vaya un cometa nuestro, el Sol siempre logra retenerlo, curvarlo en un óvalo y traerlo de vuelta tarde o temprano. Existe un límite de velocidad. Si un objeto se mueve por debajo de él, queda atrapado. Si lo supera, el Sol ya no puede sujetarlo, y el objeto escapa. 3I/Atlas venía claramente por encima de ese límite. Se movía demasiado rápido para que el Sol lo capturara. Eso significaba, sin ninguna duda, que no se había formado aquí, que no llevaba dando vueltas con nosotros desde el principio. Venía de fuera, ya lanzado a una velocidad que ningún objeto local podría tener, cayendo de un viaje que había empezado en otra parte de la galaxia, hacía quién sabe cuánto. Es como ver entrar a alguien corriendo en un estadio a una velocidad imposible para cualquiera que hubiera estado dando vueltas dentro. Solo puede venir de fuera, atravesando la puerta a toda carrera. La velocidad de 3I/Atlas era su pasaporte. Declaraba a gritos que era un extranjero. Y al medir con precisión esa trayectoria, los astrónomos pudieron incluso estimar a grandes rasgos de qué región de la galaxia parecía proceder. No de una estrella concreta que pudiéramos señalar, pero sí de toda una zona, de una población de estrellas. Y esa pista, más adelante, encajaría como un guante con lo que el James Webb descubriría sobre su edad. Lo bautizaron 3I/Atlas. Esa I significa interestelar, y el 3 indica que era el tercero que encontrábamos en la historia. Pero entre los tres, este era especial. Para empezar, por su velocidad. 3I/Atlas atravesaba el sistema solar a una velocidad brutal, del orden de 57 a 60 kilómetros por segundo respecto al Sol. Casi el doble de rápido que Oumuamua o Borisov. Venía lanzadísimo, como una bala disparada desde otra estrella. Y además, era grande. Mucho más grande y más brillante que los dos visitantes anteriores. Eso fue una bendición, porque significaba que, por primera vez,
teníamos un objeto interestelar lo bastante luminoso como para estudiarlo en detalle con nuestros mejores telescopios. Los anteriores se nos habían escapado medio a oscuras. Este, en cambio, podíamos mirarlo de verdad. Pronto quedó claro que 3I/Atlas era un cometa. A medida que se acercaba al Sol, desarrolló una coma, esa envoltura difusa de gas y polvo que rodea el núcleo, y una cola. Comportamiento de cometa de manual. Un cometa, eso sí, nacido en otro sistema solar, alrededor de otra estrella. Su viaje a través de nuestro vecindario fue rápido y de un solo sentido. Cayó hacia el Sol durante meses y alcanzó su punto más cercano, el perihelio, a finales de octubre de 2025. Y aquí conviene aclarar una cosa importante, porque se dijeron muchas tonterías al respecto. 3I/Atlas nunca supuso ningún peligro para la Tierra. En su máximo acercamiento al Sol, se quedó a más de 200 millones de kilómetros de nosotros, más lejos del Sol que la propia órbita de la Tierra. Pasó relativamente cerca de Marte, va camino de cruzarse a lo lejos con Júpiter, y después seguirá su rumbo hacia afuera, abandonando el sistema solar para siempre. Esa es la clave de toda esta historia, y también su urgencia. Un objeto así pasa una vez y no vuelve nunca. No hay una segunda oportunidad. En el momento en que apareció, los astrónomos de todo el mundo supieron que tenían una ventana de pocos meses, una sola, para exprimir cada gota de información de un fragmento llegado de otra estrella. Era como ver pasar un tren único, que jamás repetiría su trayecto, y tener que fotografiar todo su interior antes de que se perdiera de vista. Y esa carrera contrarreloj tuvo una dificultad añadida bastante cruel. Durante su máximo acercamiento al Sol, a finales de octubre de 2025, 3I/Atlas quedó situado, visto desde la Tierra, justo por detrás del Sol. Es decir, en el momento más interesante, cuando más se calentaba y más gas soltaba, nos quedaba oculto tras el resplandor solar, imposible de observar desde aquí. La naturaleza nos puso el mejor momento del espectáculo detrás de una cortina. Aún así, los astrónomos se las ingeniaron. Antes y después de ese paso oculto, exprimieron cada instante. El telescopio Hubble lo fotografió. El James Webb analizó su composición en varias ocasiones, una de ellas justo cuando el objeto empezaba a alejarse, recién calentado por el Sol, soltando su gas con más intensidad. Telescopios gigantes en tierra, como el Very Large Telescope, estudiaron su luz en detalle. Incluso se aprovecharon naves que estaban cerca de Marte para mirarlo desde otro ángulo cuando pasó cerca del planeta rojo. Fue uno de esos momentos en los que la comunidad científica mundial se vuelca, a la vez, sobre un único objeto, porque todos entendían lo mismo. Esto no se repite. Cada hora de observación contaba. Cada dato arrancado a 3I/Atlas antes de que se fuera era un tesoro que no podríamos volver a conseguir jamás. Y de toda esa avalancha de datos, los del James Webb fueron los que destaparon la sorpresa más grande, la que convirtió a este cometa de paso en uno de los objetos más fascinantes jamás estudiados. Así que apuntaron hacia él todo lo que tenían: telescopios en tierra, telescopios en el espacio, instrumentos de todo tipo. Y entre todos ellos, el más poderoso de la historia, el telescopio espacial James Webb. Cuando el Webb apuntó sus instrumentos hacia 3I/Atlas y descompuso su luz, encontró algo que dejó a los científicos con la boca abierta. La respuesta no estaba en su forma, ni en su color. Estaba en su aliento. Lo precioso de esto es que ese aliento de gas contiene las sustancias originales con las que se formó el cometa, hace miles de millones de años.
Es como abrir una cápsula del tiempo. El gas que sale hoy nos cuenta de qué estaba hecho el objeto cuando nació. Y aquí es donde entra el James Webb, porque tiene un instrumento llamado NIRSPEC, capaz de hacer algo casi mágico. Coge la luz de ese gas y la descompone en todos sus colores, en un espectro. Y resulta que cada sustancia química, cada molécula, deja una huella única en ese espectro, como un código de barras. El agua deja su marca. El dióxido de carbono, otra distinta. El monóxido de carbono, otra. Leyendo esas huellas, los científicos pueden saber, desde aquí, exactamente de qué está hecho el aliento de un cometa a cientos de millones de kilómetros. Y esto, que suena casi a brujería, es una de las herramientas más poderosas de toda la astronomía. Se llama espectroscopía. Y es la razón por la que sabemos de qué están hechas las estrellas, los planetas lejanos, las nubes de gas a miles de años luz. Nunca hemos tocado una estrella. Jamás hemos traído un trozo de otra galaxia. Y sin embargo, conocemos su composición con enorme detalle, solo por la forma en que su luz se reparte en colores cuando la descomponemos. Cada elemento, cada molécula, absorbe y emite luz en unos colores muy concretos, en unas posiciones fijas del espectro, como las teclas de un piano. Cuando un astrónomo ve esas marcas en el lugar exacto del agua, sabe que hay agua. Si aparecen en el sitio del dióxido de carbono, sabe que hay dióxido de carbono. Es un alfabeto universal, el mismo en toda la galaxia, escrito en la luz. El James Webb es, hoy, el mejor lector de ese alfabeto que la humanidad ha construido jamás. Está diseñado para captar la luz infrarroja, que es justo donde muchas de estas moléculas dejan sus huellas más claras. Por eso pudo hacer con 3I/Atlas algo que habría sido imposible hace solo unas décadas. Leer la lista completa de ingredientes de un objeto venido de otra estrella, mientras pasaba a toda velocidad, a cientos de millones de kilómetros, y en apenas unas horas de observación. Una hazaña que, vista con perspectiva, es casi tan increíble como el propio cometa. Así que el Webb leyó la respiración de 3I/Atlas. Y lo que encontró fue rarísimo. En un cometa normal, de los que nacen en nuestro sistema solar, el gas que más abunda al acercarse al Sol suele ser el vapor de agua. El agua manda. Tiene sentido. Nuestros cometas están hechos sobre todo de hielo de agua. Pero en 3I/Atlas, el gas que mandaba no era el agua. El rey era el dióxido de carbono. Su coma estaba dominada por dióxido de carbono, con relativamente poca agua. De hecho, la proporción de dióxido de carbono respecto al agua era de las más altas jamás medidas en un cometa. Una cifra extraordinaria. Y había más. Junto al dióxido de carbono, el Webb detectó monóxido de carbono, hielo de agua, y hasta una molécula de azufre llamada sulfuro de carbonilo. Pero, curiosamente, apenas encontró ciertas moléculas de carbono encadenado que sí son habituales en nuestros cometas. 3I/Atlas resultó ser uno de los cometas más pobres en esas cadenas de carbono que se conocen. Para los científicos, todo esto era una señal clarísima. La química de este objeto no se parecía a la de los cometas de casa. Estaba hecho de una mezcla distinta, en proporciones distintas. Y eso solo podía significar una cosa. Se formó en un lugar muy diferente al nuestro, en unas condiciones muy diferentes. Probablemente en un sitio mucho más frío, donde el dióxido de carbono podía congelarse en grandes cantidades. Vale la pena detenerse en lo que significa que dominara el dióxido de carbono, porque es muy revelador. En cualquier sistema solar, incluido el nuestro, hay como fronteras invisibles de frío a distintas distancias de la estrella. A partir de cierta distancia, hace tanto frío que el agua se congela. Más lejos aún, donde hace todavía más frío, se congela el dióxido de carbono.
y más lejos, el monóxido de carbono. Cada sustancia tiene su propia línea de hielo, su frontera a partir de la cual puede solidificarse. Que 3I/Atlas sea tan rico en dióxido de carbono congelado sugiere que se formó en una región muy fría de su sistema de origen, más allá de esa frontera del dióxido de carbono, o que su superficie estuvo expuesta durante eones a una radiación que fue transformando su hielo. En cualquier caso, habla de un nacimiento en condiciones gélidas y extremas, distintas de las que dieron lugar a nuestros cometas, mucho más ricos en agua. Es como probar un plato, y solo por sus ingredientes y sus proporciones, deducir en qué cocina y con qué clima se preparó. La química de 3I/Atlas gritaba: frío, mucho frío y muy antiguo. Un menú que no se cocina en la parte del universo ni en la época en la que vivimos nosotros. Cada molécula que el Webb identificó era una palabra más en la descripción de un mundo lejano y desaparecido. Y todavía faltaba la palabra más importante de todas, la que revelaba cuándo se había escrito esa receta. Estábamos oliendo, literalmente, el aire de otro sistema solar. Y si te estás dando cuenta de lo flipante que es esto, que podamos saber de qué está hecho un trozo de otra estrella, oliendo su gas a cientos de millones de kilómetros, suscríbete. Me ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias con todo el rigor. Porque la química rara de 3I/Atlas ya era fascinante por sí sola, pero escondía, en un detalle todavía más sutil, la pista que lo cambiaría todo: la clase exacta de carbono con que estaban hechas esas moléculas. Y ese detalle nos iba a revelar su edad. Resulta que el carbono, ese elemento tan común, viene en varias versiones. Casi todo el carbono del universo es de un tipo ligero, que los científicos llaman carbono 12. Pero hay una pequeña parte que es un poquito más pesada, el carbono 13. Son el mismo elemento, el carbono, solo que uno pesa un pelín más que el otro. Y aquí viene lo interesante. La proporción entre esos dos tipos de carbono cambia con el tiempo cósmico. Te explico por qué. El carbono 13, el pesado, se fabrica sobre todo en el interior de las estrellas a lo largo de generaciones. Las estrellas nacen, fusionan elementos en su núcleo, y al morir esparcen ese material enriquecido por la galaxia. Con ese material se forman estrellas nuevas, que vuelven a enriquecerlo, y así sucesivamente. Generación tras generación, la galaxia se va llenando poco a poco de más carbono, 13. Es como un guiso que se condimenta más cuanto más tiempo lleva al fuego. ¿Entiendes lo que eso significa? La cantidad de carbono 13 funciona como un reloj. Cuanto más reciente es el material, más carbono 13 pesado contiene, porque se formó después de muchas generaciones de estrellas. Y cuanto más antiguo es, menos carbono 13 tiene, porque nació cuando la galaxia todavía no había tenido tiempo de cocinar demasiado. Nuestro Sol, por ejemplo, que se formó hace unos 4.600 millones de años, relativamente tarde en la historia del universo, tiene una cantidad apreciable de carbono 13. Pues bien, cuando el James Webb midió el carbono de 3I/Atlas, encontró apenas rastros de carbono 13. Casi nada del tipo pesado. Su carbono era abrumadoramente del tipo ligero, primitivo. Y eso apunta directamente a un origen antiquísimo. A un material que se formó cuando la galaxia era muy, muy joven, antes de que sucesivas generaciones de estrellas hubieran tenido tiempo de enriquecerla. Y esa pista no venía sola. El agua que el Webb detectó en 3I/Atlas también tenía una firma especial, una variedad de agua más pesada de lo normal, que solo se forma en condiciones de frío extremo. Eso indicaba que el objeto había pasado sus años de formación en un lugar congeladísimo. Además, al reconstruir la trayectoria del objeto a través de la galaxia,
los astrónomos vieron que parecía provenir de una población muy antigua de estrellas, las del llamado disco grueso de la Vía Láctea, que son de las más viejas que existen. Detengámonos un momento en esas 3 pistas, porque es bonito ver cómo encajan. La primera, el carbono ligero, nos dice cuándo. Un material forjado en una galaxia joven, antes de que el carbono pesado se acumulara. La segunda, el agua pesada, nos dice cómo. En un frío extremo, en la oscuridad profunda, porque ese tipo de agua solo se forma a temperaturas bajísimas. Y la tercera, su trayectoria, nos dice de dónde. De una población de estrellas viejas que recorren la galaxia de una forma distinta a las jóvenes, surcándola por arriba y por abajo del disco principal. Cada pista, por sí sola, ya sería sugerente. Pero las 3 juntas, apuntando todas hacia lo mismo, hacia un origen antiquísimo, convierten la conclusión en algo muy sólido. No es ninguna corazonada. Es el resultado de cruzar varias líneas de evidencia independientes que llevan al mismo sitio. Así trabaja la buena ciencia. No se queda con un solo dato. Busca que distintas observaciones, tomadas de formas diferentes, cuenten la misma historia. Y la historia que contaban, todas a la vez, era la de un objeto formado en la juventud del universo. Hay que pararse a asimilar lo que eso implica. El universo entero tiene unos 13.800 millones de años. Si 3I/Atlas se formó hace 10 o 12.000 millones, significa que nació cuando el cosmos apenas tenía una fracción de su edad actual, en plena adolescencia. Ha existido durante la mayor parte de la historia del universo. Comparado con él, nuestro Sol, con sus 4.600 millones de años, es casi un recién nacido. Y nosotros, los humanos, somos un suspiro tan breve que cuesta hasta dibujarlo en la misma escala. 3 pistas distintas, apuntando todas en la misma dirección. Y al juntarlas, el equipo de investigación llegó a una conclusión que pone los pelos de punta. 3I/Atlas podría haberse formado hace entre 10.000 y 12.000 millones de años. Para que esa cifra signifique algo, deja que te la compare. Nuestro Sol, la Tierra, los planetas, tú, todo lo que conoces, se formó hace unos 4.600 millones de años. Este objeto podría tener más del doble de esa edad. Podría ser más viejo que el sistema solar entero por una diferencia de miles de millones de años. Cuando 3I/Atlas ya existía, vagando congelado por el espacio, todavía faltaban miles de millones de años para que el Sol se encendiera, para que la Tierra se formara, para que apareciera el primer ser vivo. Los científicos hablan de que pudo nacer durante una época que llaman el mediodía cósmico, un periodo en el que el universo, todavía joven, fabricaba estrellas a un ritmo frenético, mucho más alto que ahora. 3I/Atlas sería un superviviente de aquella era. Un trozo de hielo formado en los primeros tiempos del cosmos, alrededor de una estrella que se apagó hace una eternidad. Mucho antes de que existiera nada de lo que conoces. Párate a pensarlo de verdad un segundo. Ese objeto que cruzó nuestro vecindario hace unos meses llevaba flotando en la oscuridad desde una época en la que ni el Sol ni la Tierra existían. Es más antiguo que el suelo, que el aire, que el agua de los océanos, que las montañas más viejas del planeta. Más antiguo que todo. Y pasó a nuestro lado en silencio, sin que la inmensa mayoría de la gente se enterara. Para que el vértigo sea completo, imagina todo lo que ha presenciado ese trozo de hielo en su existencia. Cuando 3I/Atlas se formó, la Vía Láctea aún se estaba construyendo, todavía fabricando muchas de sus estrellas. No existía el Sol. No existía la Tierra, ni ningún planeta de los que hoy conocemos en nuestro sistema. Faltaban miles de millones de años para que apareciera la primera célula viva
en algún rincón del cosmos. Mientras este objeto vagaba congelado por el espacio, ahí fuera nacieron y explotaron incontables estrellas. Se formaron sistemas planetarios enteros. Surgieron y se apagaron mundos que nunca conoceremos. La galaxia giró sobre sí misma muchísimas veces. Y él, impasible, siguió flotando, guardando su secreto, atravesando una oscuridad y un silencio que duraron más que la propia historia de nuestro planeta. No tenía ojos para ver nada de eso, claro. Es solo una bola de hielo y polvo. Pero llevaba grabada en su composición la memoria química de un tiempo que ningún ser humano podrá visitar jamás. Un tiempo anterior a casi todo. Es, literalmente, una de las cosas más antiguas que hemos podido tocar con nuestra mirada. Y por una concatenación de casualidades casi imposible, ese testigo del universo joven eligió cruzar nuestro pequeño sistema solar precisamente ahora, en el parpadeo de la historia en que una especie curiosa había aprendido, por fin, a leer la luz. Si eso no te produce un escalofrío de asombro, cuesta imaginar qué podría hacerlo. Cuando entiendes esto, entiendes también por qué los rumores que circularon sobre este objeto se quedan tan cortos, tan pequeños, comparados con la verdad. El origen de todo fue un científico real y conocido, el astrofísico de Harvard Avi Loeb, que ya se había hecho famoso por sugerir algo parecido sobre Oumuamua años atrás. Loeb publicó junto a otros colegas un documento señalando una lista de lo que él llamaba anomalías de 3I/Atlas. Decía que era sospechosamente grande, que su trayectoria estaba curiosamente alineada con el plano de los planetas, que se iluminó muy rápido, que su química era extraña, y planteó la posibilidad de que fuera una nave, incluso una potencialmente hostil. Vamos con la parte honesta, la que de verdad importa. Lo primero, el propio Loeb dejó claro, en sus escritos, que él consideraba esto sobre todo un ejercicio intelectual, algo divertido de explorar, sin afirmar que fuera verdad. No es que un científico esté convencido de que sea una nave. Lanzó una hipótesis llamativa, reconociendo él mismo que probablemente no se sostiene. Y lo segundo, lo más importante. El consenso abrumador de la comunidad astronómica, incluida la NASA, es que 3I/Atlas es un cometa. Un cometa natural, sin más. ¿Por qué están tan seguros? Porque 3I/Atlas hace, punto por punto, todo lo que hace un cometa. Desarrolló una coma de gas y polvo al acercarse al Sol, exactamente como se espera de una bola de hielo que se calienta. Le salió una cola. Sus chorros de gas apuntan hacia el Sol, y la cola se extiende en sentido contrario, justo como dicta la física de los cometas. Y sobre todo, su luz contiene las huellas químicas inconfundibles de los hielos de un cometa. El agua, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono. Todo encaja con un cuerpo helado completamente natural. Y una a una, las supuestas anomalías se fueron explicando. ¿Qué parecía enorme? Las primeras estimaciones de tamaño se basaban en suposiciones, y a medida que lo observamos mejor, el núcleo resultó ser mucho más pequeño de lo que se dijo al principio, probablemente de alrededor de 1 kilómetro, nada extraordinario para un cometa. ¿Y lo de su trayectoria, esa alineación con el plano de los planetas que tanto se mencionó? También tiene una lectura tranquila. Que un objeto cruce más o menos por la zona donde están los planetas no es tan raro como suena. Y los expertos en estadística que revisaron los cálculos encontraron que la supuesta improbabilidad estaba exagerada. Una coincidencia. Llamativa, sí, pero no una prueba de nada. El cosmos está lleno de coincidencias que cuando las miras de cerca y haces bien las cuentas, resultan mucho más normales de lo que parecían. ¿Y su brillo, o ciertos detalles raros de su gas, como una proporción inusual de algunos metales? Pues lo mismo.
Los astrónomos fueron proponiendo explicaciones naturales para cada uno. Procesos químicos conocidos que pueden liberar ciertos metales en el gas de un cometa bajo determinadas condiciones, comportamientos que ya se han visto, en mayor o menor medida, en otros cometas. Ninguna de esas rarezas necesitaba, ni de lejos, recurrir a la tecnología alienígena para explicarse. Cada una encajaba dentro del abanico, amplio y a veces sorprendente, de lo que un cometa natural puede hacer. Esa es la diferencia clave, y conviene tenerla clara. Que algo sea inusual no lo convierte en artificial. La naturaleza es muchísimo más creativa y más variada de lo que solemos imaginar. Hay cometas con composiciones extrañas, estrellas que parpadean de formas raras, objetos que rompen nuestras expectativas a cada paso. Y casi siempre, detrás de esas rarezas hay física y química naturales esperando a ser entendidas, no ingeniería de otra civilización. Con Tracy/Atlas pasó exactamente eso. Cuanto más lo estudiábamos, más se reforzaba la imagen de un cometa, raro pero natural. Y a la vez, más nítida se volvía la pista de su origen antiquísimo. La ciencia no encontró una nave. Encontró algo, a su manera, todavía más extraordinario. Un objeto natural con una historia de más de 10.000 millones de años a sus espaldas. Que su química era rara. Lo es, pero rara justo de la forma en que esperarías de un cometa nacido alrededor de otra estrella, en un sitio mucho más frío y mucho más antiguo. La rareza, lejos de ser un misterio inexplicable, encajaba perfectamente con un origen natural muy distinto al nuestro. Y quiero ser justo en una cosa, porque la honestidad va en las dos direcciones. Que la idea de la nave alienígena no se sostenga no significa que hacerse preguntas esté mal. Al revés. Cuando aparece un objeto nuevo y extraño, lo correcto es estudiarlo a fondo, considerar todas las posibilidades, incluso las raras, y luego ir descartándolas con datos. Eso es justamente lo que hizo la comunidad científica. Miró cada anomalía, la puso a prueba y comprobó que todas tenían una explicación natural. El proceso funcionó. La duda es sana, siempre que se resuelva con evidencia. El problema no estuvo en plantear la pregunta. Estuvo en cómo la amplificaron algunos titulares y muchos videos, convirtiendo una hipótesis que su propio autor calificaba de improbable en una especie de certeza inminente de invasión. Entre la cautela de un científico que dice «exploremos esta idea aunque seguramente sea falsa», y un titular que grita «podría ser una nave alienígena», hay un abismo. Y ese abismo es donde se pierde la gente. Por eso este canal insiste tanto en separar las dos cosas. Sí, hubo una hipótesis llamativa. Y sí, la ciencia la examinó con seriedad y la dejó atrás, porque las pruebas apuntaban con fuerza a un cometa natural. Quedarse solo con la parte emocionante, la del posible extraterrestre, y olvidar la conclusión, la del cometa antiquísimo, es quedarse con la mitad falsa de la historia. Y la mitad verdadera, como ya has visto, es mucho mejor. Así que el veredicto honesto, el que te da la ciencia, es claro. No hay ninguna prueba de tecnología alienígena en 3I/Atlas. Y sí hay muchísimas pruebas de que es un cometa viejísimo y natural. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y esas pruebas, sencillamente, no existen. Pero aquí está lo que de verdad quiero que te lleves de este vídeo. Y es que la historia real es muchísimo más impresionante que la fantasía de la nave espacial. Piénsalo. La versión de ciencia ficción dice que alguien construyó una sonda y la mandó hacia aquí. La versión real, la verificada, dice algo mucho más grande. Que un trozo de hielo se formó hace más de 10.000 millones de años, en los albores del universo, alrededor de una estrella que ya no existe, que sobrevivió congelado durante un tiempo más largo que la propia edad de la Tierra,
que cruzó distancias inimaginables en la más absoluta oscuridad y soledad, y que por una casualidad astronómica pasó junto a nuestro planeta justo en el breve instante de la historia en que existíamos nosotros, con telescopios capaces de leer su composición. No necesitábamos una nave alienígena para que esto fuera alucinante. La naturaleza, ella sola, nos mandó algo mucho más antiguo y más asombroso que cualquier cosa que pudiéramos inventar. Un auténtico fósil del universo joven, entregado en mano. Y eso nos deja una última pregunta, quizá la más vertiginosa de todas. Si este objeto es tan viejo, ¿qué ha llegado a presenciar en su larguísimo viaje? Hace más de 10.000 millones de años, en algún rincón de una Vía Láctea todavía joven, se formó una estrella. Alrededor de ella, en el frío de sus afueras, se condensaron bolas de hielo y polvo, los cometas de aquel sistema. Una de ellas era el objeto que hoy llamamos 3I Atlas. Nació en un lugar gélido, oscuro, y allí quedó, congelado, guardando en su interior la receta química exacta de aquel mundo primitivo. En algún momento algo lo expulsó. Quizá su estrella murió y al hacerlo lanzó a sus cometas al espacio. Quizá el paso de otra estrella perturbó su órbita y lo arrancó de su hogar. Sea como fuere, 3I Atlas fue desterrado de su sistema y empezó a vagar, solo, por la inmensidad entre las estrellas. Y ese viaje duró un tiempo que la mente humana no está preparada para procesar. Miles de millones de años. Más de los que la Tierra lleva existiendo. Todo ese tiempo, flotando en la oscuridad casi absoluta, a temperaturas cercanas al cero absoluto, sin que nada lo tocara, conservando intacta su química original como una carta lacrada que nadie había abierto. Mientras 3I Atlas vagaba, el universo cambió por completo a su alrededor. Nacieron y murieron generaciones enteras de estrellas. Se formó nuestro Sol. Se formó la Tierra. Surgió la vida en nuestro planeta. Evolucionó durante miles de millones de años. Aparecieron los dinosaurios, se extinguieron, apareció el ser humano. Construimos civilizaciones, inventamos la escritura, la rueda, la ciencia. Y solo en el último siglo, un parpadeo en esta historia, construimos telescopios capaces de mirar el espacio profundo. Y justo entonces, en ese instante minúsculo de toda la historia cósmica, en el que por fin teníamos los ojos preparados, 3I Atlas llegó. Después de miles de millones de años de viaje, cruzó nuestro sistema solar precisamente ahora. Se acercó al Sol, se calentó por primera vez en una eternidad, y su hielo antiquísimo se convirtió en gas, formando esa coma que el James Webb pudo analizar. Abrió su carta lacrada justo delante de nosotros. Si hubiera pasado unos pocos siglos antes, ni nos habríamos enterado. La coincidencia es casi insoportable, de lo afortunada que es. Y hay algo todavía más grande en todo esto, porque 3I Atlas no es ningún caso único e irrepetible. Es la prueba de que la galaxia está llena de estos mensajeros. Si en apenas unos años hemos cazado 3 objetos interestelares, es porque tiene que haber muchísimos más ahí fuera, cruzando constantemente. La Vía Láctea está repleta de fragmentos de sistemas solares muertos, de cometas expulsados de sus hogares, vagando entre las estrellas, pedazos de otros mundos, viajando libres. Y aquí viene la mejor parte. Estamos a punto de empezar a cazarlos en serio. Hay nuevos telescopios diseñados precisamente para barrer el cielo entero, noche tras noche, en busca de cualquier cosa que se mueva. Con ellos, los astrónomos esperan detectar muchos más objetos interestelares en los próximos años. Cada uno será una muestra gratuita de otro sistema solar, traída hasta la puerta de nuestra casa sin que tengamos que viajar a ningún sitio.
una forma de tocar otras estrellas sin movernos. Y quiero contarte hacia dónde va esto, porque es emocionante. Acaba de empezar a funcionar un observatorio nuevo, pensado para fotografiar el cielo entero una y otra vez, con una cámara gigantesca, detectando cualquier cosa que cambie o se mueva de una noche para otra. Con una máquina así, los astrónomos calculan que el ritmo de descubrimiento se va a disparar. En lugar de un objeto interestelar cada varios años, como hasta ahora, podríamos detectar potencialmente varios al año, quizá muchos más. Estamos a punto de pasar de tener 3 ejemplos en toda la historia a tener una colección que no para de crecer. Y hay un sueño todavía más ambicioso flotando en la mente de los ingenieros. Que algún día demos un paso más y mandemos una sonda a interceptar uno, en lugar de limitarnos a mirarlos de lejos. Imagina poder colocar una nave a la espera y lanzarla a perseguir al próximo visitante interestelar en cuanto aparezca, para volar a su lado, fotografiarlo de cerca, quizá analizarlo en detalle. Existen proyectos sobre el papel para hacer exactamente eso. Por ahora son propuestas, ideas que tardarían años en madurar. Pero la sola posibilidad es maravillosa. Tocar, de verdad, un pedazo de otro sistema solar. Porque eso es lo que son estos objetos, en el fondo. Mensajeros gratuitos. No tenemos que viajar miles de años luz hasta otra estrella para estudiar de qué está hecha. De vez en cuando, una estrella nos manda un trozo de sí misma a casa. Solo tenemos que estar atentos y tener los instrumentos listos para leerlo cuando llegue. 3I/Atlas nos ha demostrado que ya sabemos hacerlo. 3I/Atlas fue solo el primero que pudimos estudiar de verdad. El primero que nos dejó leer su edad y su composición. Pero detrás vienen muchos más, cada uno con su propia historia, su propia química, su propia edad imposible. Acabamos de empezar a leer el correo que la galaxia lleva miles de millones de años repartiendo. Y eso obliga a reencuadrar por completo lo que fue esta visita. Solemos pensar en 3I/Atlas como en algo que vino de otro lugar, de otra estrella lejana. Y es verdad. Pero lo más profundo es que más que venir de otro lugar, vino de otro tiempo. De un pasado tan remoto que el Sol todavía no existía. Fue como recibir, en mano, un trozo del universo primitivo, conservado en hielo durante miles de millones de años y entregado justo delante de nuestros telescopios. Una cápsula del tiempo cósmica abierta ante nuestros ojos. Y aquí está la vuelta de tuerca más bonita de toda la historia. ¿Te acuerdas de las famosas anomalías? Esas que hicieron pensar a algunos en una nave alienígena. Su química rara, su dióxido de carbono dominante, su carbono extraño. Pues resulta que esas mismas rarezas, lejos de ser señal de ingeniería extraterrestre, eran precisamente la firma de su edad. La falta de carbono pesado no era ningún truco tecnológico. Era la huella de haber nacido cuando la galaxia era joven. La química extraña tampoco era un mensaje cifrado. Era el sabor de un sistema solar antiquísimo y congelado. Lo que parecía sospechoso de inteligencia era, en realidad, sospechoso de antigüedad. La rareza era la edad. Piénsalo, buscábamos lo artificial, lo construido, y lo que encontramos fue algo mucho más impresionante, lo primordial. Más que una máquina, una reliquia. Un objeto que resulta extraño, y no porque alguien lo fabricara. Resulta extraño porque nació en un universo que ya no existe, en condiciones que aquí jamás se han repetido. Rebobina mentalmente cada titular alarmista que viste sobre este objeto, cada vídeo gritando sobre invasiones y naves. Y date cuenta de que la verdad que la ciencia destapó, con paciencia y con datos, era más extraña, más antigua y más sobrecogedora que cualquier fantasía que pudieran inventar. No hacía falta adornarla. La realidad, esta vez,
superaba con creces a la ficción. Nos llevamos, para empezar, una lección sobre cómo funciona la ciencia y sobre cómo distinguir el ruido de la verdad. Cuando apareció algo tan extraño como 3I/Atlas, la explicación más ruidosa, la más viral, fue la de la nave alienígena. Y la explicación más sobria, casi aburrida en apariencia, fue la de los astrónomos. Es un cometa. Pero resultó que esa explicación sobria escondía algo muchísimo más profundo que la sensacionalista. El verdadero prodigio no era ninguna máquina extraterrestre. Era un reloj químico escrito en el carbono y en el agua, que marcaba más de 10.000 millones de años. A veces, la respuesta que suena humilde guarda dentro la maravilla más grande. Nos llevamos también una idea preciosa sobre lo que el James Webb hizo de verdad. No se limitó a fotografiar un cometa bonito. Hizo algo parecido a la arqueología, pero a escala cósmica. Leyó, en el aliento de un objeto, las condiciones de un sistema solar que se formó y desapareció antes de que el nuestro existiera. Reconstruyó el pasado remoto de una estrella muerta hace eones a partir de unos pocos rastros de gas. Eso es lo que pueden hacer hoy nuestros instrumentos. Leer historias de hace miles de millones de años en la luz de un objeto de paso. Y nos llevamos, sobre todo, una sensación de perspectiva. Vivimos en un mundo joven, alrededor de una estrella joven, en un rincón tranquilo de una galaxia que está repleta de reliquias mucho más antiguas que nosotros, vagando en silencio entre las estrellas. Llevan ahí desde mucho antes de que existiéramos, y seguirán ahí mucho después. Y solo ahora, en este instante de nuestra historia, estamos empezando a aprender a leerlas. Quédate con la imagen final, una imagen de puro asombro, nada de miedo. Un viajero más antiguo que el Sol, formado cuando el universo era joven, cruzó nuestro pequeño sistema solar hace unos meses. Durante unas semanas se dejó mirar. Respiró una vez en nuestra luz. Soltó el aliento que llevaba guardado miles de millones de años. Y nosotros, con nuestros telescopios, lo leímos. Y luego siguió su camino hacia la oscuridad, alejándose para siempre. Nunca volveremos a verlo. Pero durante un breve instante, este objeto antiquísimo y nosotros, criaturas jóvenes y curiosas, coincidimos. Y supimos escuchar lo que tenía que contarnos. No nos hizo falta que fuera una nave. Nos bastó con que fuera lo que era. Un pedazo del principio del cosmos, de visita. Estas cartas, y nosotros apenas acabamos de aprender a abrir la primera. 3I/Atlas no fue una amenaza, ni una nave. Lo que cruzó nuestro cielo fue una carta del universo joven, lacrada en hielo, que estuvo viajando hacia nosotros durante más tiempo del que existe la Tierra. Y por una de las casualidades más bonitas que se pueden imaginar, llegó justo cuando teníamos los ojos preparados para leerla. La próxima vez que oigas hablar de un nuevo objeto interestelar cruzando nuestro cielo, y vas a oírlo, porque cada vez cazaremos más, recuerda lo que de verdad es. No un invasor, un viajero antiquísimo, un trozo de otra estrella, una muestra gratis de otro rincón del cosmos. Y piensa que, a lo mejor, ese también es más viejo que el suelo que pisas. Otro pedazo congelado del universo joven que viene a recordarnos, en silencio, lo jóvenes que somos y lo muchísimo que aún nos queda por descubrir. Si este viaje al pasado más remoto del universo te ha hecho mirar el cielo de otra forma, suscríbete y quédate en el canal. Vamos a seguir explorando estas historias que parecen de ciencia ficción y resultan ser pura ciencia, una a una, siempre con rigor y sin venderte humo. Nos vemos en el próximo viaje.